Veíamos el día de ayer que la importancia de saber que nuestros pecados han sido perdonados y el costo que esto tuvo. Porque si bien es fácil decir que si me arrepiento y confieso mis pecados son perdonados y ya, qué barato, qué fácil. Sin embargo, esto tuvo un costo tremendo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ir a la cruz y sufrir hasta la muerte para que nuestros pecados fueran perdonados. Hay una palabra que encontramos en los evangelios, cuando el Señor Jesús se encuentra en la cruz y dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es un reclamo. Estas palabras quedaron escritas ahí para que nosotros las leyéramos, para que cuando nosotros leyéramos estas palabras entendiéramos que el Señor Jesucristo tuvo que ser abandonado por el Padre para que nosotros fuéramos cobijados por Él mismo. ¿Saben? Hay otra palabra ahí en los evangelios que es interesante porque aún muchos teólogos han tratado de meditar en ello. Muchos no le hallan ni pies ni cabeza. Cuando el Señor Jesucristo, antes de llegar al Calvario, se sube al monte a orar y en el monte dice estas palabras, dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Y muchos han interpretado que cuando el Señor Jesús estaba orando de esta manera con su Padre, le estaba diciendo: Padre, no me gustaría pasar tanto dolor, no me gustaría pasar tanto sufrimiento, no me gustaría que mi cuerpo sea desgarrado y que mi sangre sea vaciada de mi cuerpo. Sin embargo, no es esto lo que quería decir el Señor Jesús. Porque a través de todo su ministerio Él había declarado públicamente que Él había venido a dar su vida por nosotros. Él lo declaró muchas veces, dijo: el Hijo del Hombre vino a morir para salvar a los pecadores. Él sabía a lo que venía. Cuando Él le estaba diciendo al Padre: si fuera posible, pase de mí esta copa, lo que Él estaba diciendo: Padre, que no habrá manera de que yo haga todo esto que tenga que hacer. No me interesa todo lo que tengo que sufrir, pero no quisiera separarme de ti. Dios y nuestro Señor Jesucristo, desde la eternidad, nunca se habían separado. Y por esto era que el Señor Jesús le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No quisiera separarme de ti. No quisiera estar ausente de ti ni por un momento, pero era necesario que esto sucediera así. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz cargando nuestros pecados, se oyó una voz más que decía: consumado es. Y dice la Escritura que llegó un terremoto terrible en ese momento. Hubo un terremoto muy grande. Tremendo ese terremoto. Y algo más sucedió. Hubo tinieblas en toda la tierra. Toda la tierra se oscureció en el momento que el Señor Jesús estaba muriendo. ¿Qué significado tiene este? Significaba que cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, el Padre Dios le estaba dando la espalda y se estaba separando de Él. Por primera vez en toda la eternidad, el Padre había abandonado al Hijo, porque el Hijo estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y como Dios es santo y no puede haber pecado en Él ni con Él, tuvo que separarse del Hijo, de nuestro Señor Jesús, para que el Señor Jesús cargara los pecados de todos nosotros. Ahí fue la separación entre el Padre y el Hijo, para después, en la resurrección, volverse a juntar en uno. Y esto
es maravilloso. Esto es lo que significa expiar. Él expió nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Qué seguridad tienes tú de que tus pecados han sido perdonados? Esta es una buena pregunta para comenzar, para continuar, mejor dicho, el día de mañana. Que Dios te bendiga.